Buenos dias. Oh, man. So glad to see everybody. Hello, Precious. Hasta vienen de Love that verde las Mr. dos. French shirt. That's really nice. Love those Frenchies.
The pink one. Oh, okay. Never mind. But you have it all to yourself, though. No, for me and my girlfriend. Oh, for you too, yes. For all of y'all. Of course. See, the donut's big as my head, right? Yeah. Look at the donut, look at my head. If I had a comparison, you're like, wow, it's big as a snowball's head. Isn't that crazy? It's crazy. You two have a great time, all right? You too. Enjoy Thanks. yourself. Thanks.
but you better hang on because I think we got an earthquake. Oh boy, hang on. Here we go. Bowser did not survive, folks. Are you gonna miss him? Right. Ay, Dios. No, we won't turn it off. Oh no. We got a flash flood. Look out, look out. Oh no, oh no. Save yourselves. Everybody save it. Remain seated. Save yourselves. Look at that. All right. Oh, I got to show you. You know, we do use everything that was in the big...
a la casa y estamos acomodando algunas de las cosas que compramos. Principalmente estos son los dulces. Estoy ahorita aquí en la cocina, entonces les voy a mostrar algunos dulces que trajimos. Esos son Cheetos Flaming Hot, son como las edición que sacaron aquí en México, pero pican mucho menos y aparte traen limoncito. Están buenos así, miren. Acá ya traje, ya habíamos abierto unos, pero no nos los acabamos, pero son exactamente igual. Miren, estas gomitas aciditas que son súper ricas. Estaba esta de limonada, estaba esta otra también de sandía, estas galletitas de Navidad, estas gomitas que mi novio las estuvo buscando y se le hizo traerlas. Estos M&M's de caramelo y café, bastones de caramelo, de Kool-Aid, es de adorno, miren, bien que rueda, y este trae chocolates, miren, este mi novio lo compró para las llaves de la entrada. Vamos a poner una mesita en el recibidor y ahí vamos a poner las llaves. Miren, me traje unas piñas de Big Bear. Aquí está la bolsita, de hecho. Ese fue el lago que visitamos allá. Y me traje unas piñas. Vean qué bonitas están. Pues ya después les enseñaré qué hago con estas piñas. Estas son almendras con cobertura de limón. Almendras con cobertura de chocolate negro. Y almendras con cobertura de chocomenta. Y obviamente también les trajimos a mis niños. Estos son premios para ellos. Estos son para perrito de cualquier edad y estos son para perrito grande porque pues, mi perri ya está viejito. Obviamente también le íbamos a traer a mi niña, así que aquí están premios para ella, estos. Y encontramos estos también, que estos son comida líquida. Entonces estos también se los trajimos. Estas las compró mi novio en una de las tiendas que están afuera de Universal. Y obviamente son una edición bien rara. Esas sí las tuvimos que aplastar para que pudieran entrar en la maleta porque ya no entraban. Y pues sí llegaron un poco molidas. Pero son sabor pollo rostizado. Estas galletitas cubiertas de chocolate que no nos podía dejar ir. Nos trajimos esos 3 paquetes. Este cereal que mi novio quería desde hace un buen... Él buscaba las galletas también, pero esas ya no las encontramos. Entonces se trajo el cereal. Una botella de agua que compramos en el aeropuerto. Estaba bien cara, $7, pero pues ya la ventaja era que la podías rellenar y ya te la podías traer. Entonces pues ya nos la trajimos. Estos que se supone que sí son Flaming Hot, más crujientes, pero que se supone pican más, ¿no? Ya saben que el picor de Estados Unidos no es el mismo que el de México, entonces vamos a ver qué tanto le pican a una mexicana. Trajimos estos cascanueces también, esta torre de cascanueces, son un cascanuez, el muñequito de nieve y el renito, pero todos son cascanueces y abren aquí su boquita. Miren, este lo trae en el cuello, ¿no? Por eso no se ve, pero aquí el cascanueces sí, y aquí abre la boca. De este nos trajimos esta torre de cascanueces. Todos abren su boquita. Y nos trajimos 3 cascanueces pequeñitos. Estos de hecho le encantaron a mi suegro y él también se compró unos. Aquí está el otro. El último es este. Y uno grandote que a mí me encantó porque es un cascanueces diferente. Es un cascanueces que hace juguetes. Entonces me gustó mucho este. Es súper original la idea. Y también pues abre su boquita. Nosotros ya tenemos cascanueces, pero la verdad que los de México no le piden nada a estos. Están bastante bien.
Solamente que a nosotros nos salieron 1000 veces más baratos allá que aquí en México. Y también, obviamente, les trajimos suéteres a mis niños. Encontré este con arnés que está bien bonito. Este es para mi Magnus. Este también es para mi Magnus. Ahorita que está haciendo mucho frío aquí en Orizaba también baja mucho la temperatura. Entonces, suétercitos. Este para mi Perry, véanlo. Este está súper calientito. De hecho, este fue el más caro de todos, precisamente porque está muy grueso. Y este me gusta porque mi perrito ya le duele la caderita con el frío. Entonces, como ya está viejito, pues mejor este que lo abrigue bien. Este es para él también, para mi Perry. Con su gorrita. Y este para que ande igual que mi Magnus. Este es chalequito, miren. Me gusta porque estos traen arnés, entonces así ya los sacas sin necesidad de estarles poniendo el collar. Y esta está bien bonita, tiene galletas. De hecho, ahí está la tapa, se la quitamos. Pero tiene galletas de jengibre. Nada más queríamos conocerlas porque todavía no nos las vamos a comer, las vamos a llevar a casa de la tía de mi novio. Y este nos gustó porque tiene música. Está súper bonito. Este obviamente se va a quedar para adorno. También este. Yo desde cuando quería un calendario. Y obviamente vas cambiando aquí los números para los días que faltan para Navidad. Sacas los daditos y ya lo cambias. Alcohol, nosotros la verdad no tomamos. Pero, o sea, no tomamos de ser unos borrachos que se tiran ni nada de eso. Pero sí llegamos a tomarnos una copita, 2 y ya. Yo en lo personal no tomo whisky, pero mi novio sí. Entonces, de vez en cuando, para alguna reunión o algo así, se toma un whisky. Así que pues tiene ahí poco a poco va haciendo su cabita. Y él se compró este whisky. Se compró este otro también. Esta también es una edición especial de Aston Martin. Whisky también que se trajo mi novio, este es de 15 años. Les voy a mostrar. La botella no es nada del otro mundo. De hecho creo que es la más sencilla. Aquí está. Pero pues sí está bonita. Y la joya de la corona, que es ahorita el juguete de mi novio. Es este, que es el whisky que toma John Wick en pues sus películas, ¿no? Entonces él sale tomando este whisky, se le hizo encontrarlo, así que obviamente no lo iba a dejar. Él le gusta mucho tanto la personalidad del actor, es muy buena persona, todo el mundo sabe que es muy humilde, como pues sus papeles en la actuación, ¿no? Este de hecho hasta trae su bolsita. Está bien bonito. Miren. Y el caballito. También le trajimos una cama a esta princesa. Mi chiquita. Miren, le trajimos esta cama porque ella siempre se acuesta en este sillón. Entonces, pues obviamente lo llena de pelitos. Así que ya le trajimos su camita y ella está bien a gustito. La disfruta, miren. Estos son los cascanueces que les digo que compramos. Son de Chignahuapan. Pero estos sí salieron caros. Estos son cascanueces rey. También igual abren su boquita. Miren. Pero pues no le piden nada a los de Estados Unidos. Aprovechando les muestro cómo quedó mi guirnalda. Es esta. Le puse una campana, sus esferitas, moñitos, más campanitas. Pues tiene su serie de luz también.
sí quedó. Esta necesito buscar las piñas aquí en México porque no las he encontrado y le quiero poner piñas, ya sea que las ponga aquí en medio del listón o de este lado, pero ya quedó. También la de allá arriba. Entonces, decoración lista. Aquí en la cocina les muestro este que nos trajimos para el jabón. Está bien bonito y está pesado. Este va a ser para la cocina. Y obviamente no podían faltar nuestros imanes. Este es de Big Bear. Este está bonito porque lo agitas y va bajando la brillantina. Se ve bonito y tiene un osito bebé. Este otro que también le gusta a mi novio. Este del zoológico. Este otro que está enorme. Está igual que el del Cirque du Soleil, pero de Big Bear. Y este otro que también, este me gustó mucho a mí. El mismo osito pequeño, oso grande y Big Bear, California. Así va nuestro muro de imanes. Este se me cayó, lo tengo de hecho que pegar porque es otra casa. Creo que este venía en las 4 casas, ¿no? Sí, ¿verdad? Acá está. Sí, acá están las 4 casas. Este lo tengo que pegar para que ya quede listo. Bien amigos, pues con respecto a los libros les voy a dar mis avances de lectura. Ya que está mi niña conmigo, porque siempre que voy a leer o que sabe que estoy aquí en la recámara con libros, siempre está aquí conmigo, así que ya estamos listos para dar el veredicto. Y como primer libro del que les voy a hablar es el de Noche de Paz. Este libro lo empecé en Big Bear porque está para mi club de lectura. Solo logré avanzar a la mitad. Es un thriller, va bastante bien la verdad. Yo creo que de ese libro les voy a traer la reseña en mi cuenta de Instagram, o a lo mejor y les hago un especial para libros navideños para no darles más detalle acerca de ese, ¿sale? Pero la verdad está valiendo mucho la pena, me está gustando mucho. Bien, el siguiente libro es este, Ecos de Monte Olimpo. Este libro lo terminé durante el viaje. Es un poemario muy chiquito de 52 páginas. Y aquí tienen incluso pues varios post-its de frases que me gustaron, de versos. Por ejemplo, este dice: sobre su orilla me he enamorado de la imposibilidad de ser yo. Un poemario que te invita a reflexionar, que te invita a pues centrarte desde cosas muy grandes como los dioses y su inmortalidad hasta cosas tan sencillas de la vida. Vale un montón la pena, es muy chiquito. Y es un libro que yo les recomendaría cuando ustedes salgan de una lectura densa o que quieran leerse algo más sencillo, pero al mismo tiempo que los haga pensar y reflexionar sobre las cosas de la vida. Este libro es el libro indicado para ustedes. El siguiente libro es este, Abre la puerta, un thriller muy adictivo, la verdad. Es de la escritora Mónica Gómez Alejandra Guajardo, de la editorial Blackden. Este, por cierto, es de la editorial Libro Objeto. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace en donde pueden adquirir estos libros por si les interesan, puedan ustedes adquirirlos. Y este libro es un thriller. Les mencionaba que es adictivo, muy adictivo. Miren, subrayé varias frases que me gustan con varios post-its. La edición está muy bonita también, vale mucho la pena. Este thriller ya lo acabé, me gustó, un thriller muy bueno. En este libro vamos a encontrar a un chico que renta una nueva oficina de trabajo y esta oficina es el lugar ideal para él. No encuentra un lugar que esté casi mandado a hacer para lo que él necesita. Contiene incluso un librero con libros que él leería. Entonces todo está perfecto para él, la renta para trabajar. Y él empieza a trabajar día con día en esta oficina hasta que de repente empieza a sentir una presencia de algo que lo observa. Algo que quiere contactar con él. Él no sabe qué es y está dispuesto a averiguarlo. Y esta presencia también está desesperada porque él sepa quién es y pues averiguaremos por qué, ¿no? Y qué es lo que necesita. Un thriller bastante bueno,
Les digo, a mí me gustó mucho y vale un montón la pena. No es muy largo. Este libro tiene 233 páginas y pues vale un montón la pena. Esas fueron mis lecturas. Muchas gracias por acompañarme en el viaje. Aquí está mi chiquita también. Ella se despide. Gracias por acompañarnos, chicos. Nos vemos en la próxima.